Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Acá estamos noche de lunes en M20. Después de un fin de semana, Marian, te diría ahí, con que parecía que iba a llover, parece que no. ¿Cómo va? ¿Cómo andás, Santo? ¿Qué decís? Se nota que estás un poco bronceada, ¿no? Estuviste aprovechando esta semana. Sí, Una semana que si bien terminó el sábado, como decís vos, hasta inclusive con algunos chaparrones, el domingo salió el sol de vuelta con fuerza y hoy también. Dicen que la semana va a estar así medio inestable, con días con el sol bastante despejado, pero también con chaparrones, quizás más a mitad de semana. Lo que sí va a continuar es el calor. Dicen, Sí, ¿no? no para la humedad, la pesadez, ¿no? Más de uno lo habrá notado, por más que estaba nublado, hacía calor y esto nos va a seguir acompañando los próximos días. Bueno, y eso es lo que se está viendo desde hace ya tiempo. Venimos hablando mucho de cómo la gente está saliendo. También medio, digamos, se suma un poco de todos los condimentos que tuvo esta Sí, cuarentena eterna, ahora este distanciamiento con el dispo, pero la realidad que la gente, si puede salir un rato a dar una vuelta, a disfrutar de los parques, de las plazas, de la costa, sobre todo en los municipios de la zona norte, lo hace y con una multitud. Realmente el fin de semana hubo una multitud de gente, sí. tanto en el Paseo de la Costa en Vicente López, como también en el Puerto de Olivos, y lo Mm, mismo en San Isidro y en Tigre. Tigre, yo hemos acá hecho muchas notas a lo largo de, creo, casi 20 años que llevamos haciendo sí. notas de los diferentes municipios. Nunca vi tanta gente en Tigre, nunca vi tanta Mm, gente quizás, no en el día a día, pero sí gente que está pidiendo, investigando, eh, sí. para poder alquilar algo en las islas del Tigre. Esto teniendo en cuenta lo que va a suceder Es el probablemente desde las destino, vacaciones. es uno de los destinos más buscados durante este verano, Marian. El Delta de Tigre, el Delta de San Fernando va a ser uno de los más elegidos por la gente para vacacionar debido, ¿no?, a las condiciones que ya conocemos y que venimos repasando. Yo te diría que la sensación, ¿no?, por lo que veo, es que la gente se ha olvidado un poco del coronavirus. ¿Por qué? Porque de repente veo mucho también, y lo notamos a través de las redes sociales, cuando la gente se está juntando en los bares a compartir, a festejar un cumpleaños, y la foto ya es una foto, te diría, de la normalidad, ¿no? Todos abrazados, sin barbijo. Esto se está repitiendo mucho y esto va a tener cierta repercusión que ya se está notando en la cantidad de contagios, ¿no? Sí, sin dudas. Lo que remarcás vos, no solo la gente común como nosotros, estamos un poco más liberados, también hay un tema de hartazgo, yo lo entiendo, no es un tema que somos Sí, irresponsables, Marian, sino el que hartazgo hartazgo. por un lado, pero el punto ya es irse al otro extremo, ¿no? O sea, Sin duda, salgamos, se sin duda. supone que uno sale a comer afuera, es con la distancia Sí. necesaria, es Hay con todos los cada protocolos. vez Ya no hay protocolos que se respeten, ¿eh? hay cada vez menos preocupación por cumplir ese distanciamiento. Aún así, yo creo que la inmensa mayoría de la gente que sale está con barbijo. Tampoco es un viva la Sí, pepa. el Pero ¿qué barbijo pasa? lo tienen muchas veces de pulsera, Ay, te diría. no, Soy yo muy en general los crítica, pero veo. es La lo que verdad, veo, la ¿no? inmensa mayoría, yo ahí diciendo un poco, la inmensa mayoría yo lo veo con barbijo. Y en general se cumple, sobre todo en los chicos, en los más jóvenes, se cumple mucho menos el distanciamiento y también de los adultos. Eso es verdad, el distanciamiento entre los adultos se cumple cada vez menos y es Sí. cierto también que cuando ves a gente que se junta en una mesa afuera de algún bar o de algún restaurante, es cierto que se quedan y ya hay mesas que tienen que ser de 4 que son de 6. Cuando vemos No, nosotros eso ya no jugar se al está fútbol, me ha pasado, jugar aplicando. al fútbol en los lugares que hoy ya están permitidos, en fútbol 5 que es un furor. Ya no Sí, se sí, sí. consiguen canchas en Lo fútbol mismo 5 el también en pádel, sí. pádel. También el Ujú. pádel, lo hablábamos nosotros la semana pasada. Cuando ves las fotos de las redes sociales de gente, de amigos que se juntan o que se reencuentran en una cancha de fútbol 5, las fotos son todos juntos, abrazados, sin barbijo y sin distanciamiento. Está claro, Sí. ahí sí es cierto. También es cierto que cuando ves los ejemplos que se dan, el propio presidente de la Nación, yo vivo muy cerca de la quinta presidencia de Olivos, está aislado porque estuvo la semana pasada en Jujuy, Sí. en una gran cena, nadie tenía barbijo, nadie cumplió el distanciamiento, se debería haber mesas de 4, había una gran mesa de como 20 personas, ¿te acordás vos, no? Es el tema de Evo Morales, que Evo Morales terminó cruzando en Humahuaca a Villazón, que Villazón es el primer pueblo limítrofe con la Argentina de Bolivia,
y ahí lo fue a despedir, en realidad, Alberto Fernández. Se hizo esa gran reunión, pero como Belis, uno de los asesores más importantes que tiene Alberto Fernández, dio positivo de COVID, está el presidente aislado. Ahora bien, no nos quejemos después de lo que pasa en el resto de la población, porque el primer mandatario que debería dar el ejemplo, uno cree, es el que desde hace ya muchos meses, uno podría decir durante toda la cuarentena, ha dado esas señales de no darle importancia ni al uso de barbijo ni al tema del distanciamiento. Ha tenido varias fotos bastante polémicas, me acuerdo la de Moyano, me acuerdo en el norte, en varias provincias donde él mismo se acercaba a la gente, y eso no se debería hacer obviamente en el medio o en el peor momento de la pandemia. Y ojo, porque la Argentina, si bien vemos en el mundo que hay un rebrote, el mundo también es como que ya se está tratando de olvidar, por un tema más económico, también de salud mental, pero se está tratando de olvidar del bicho, más allá de los rebrotes importantes que hay, y además de las medidas que se tomaron, acá lo hemos hablado y mucho, en las principales capitales europeas, por ejemplo, ya está todo cerrado, salvo la educación, que siempre en eso resaltamos lo mismo. Pero déjame terminar con esto, porque lo importante es en el conurbano, que es lo que sucedió, ¿no? En el último mes. Claro, bueno, o sea, haciendo un repaso de todo esto que uno va observando con respecto a qué está pasando en la realidad, cómo se comporta la gente, cómo se comportan los propios funcionarios, hay otra cara donde diría que entra en juego este dicho que muchos estamos teniendo de decir, ojalá llegue antes la vacuna que el rebrote, ¿no? Bueno, en 15 municipios del conurbano bonaerense volvieron a subir los casos de coronavirus. Te hago un pequeño repaso y nos metemos en profundidad. Vicente López, Lanús y Ezeiza son los que registraron un mayor aumento de casos nuevos. Vicente López con un crecimiento del 24%, de 219 casos pasó a 272 casos en los últimos 7 días. Lanús le sigue, Ezeiza, como decía recién, y después están también San Fernando, San Isidro, Hurlingham, Presidente Perón, Berazategui, Esteban Echeverría, San Martín, Ituzaingó, La Matanza, Lomas de Zamora, Luján y Marcos Paz. Bueno, ese se llama el conurbano ampliado. Son 35 municipios del conurbano ampliado, que nosotros en general nombramos 24, 25. Acá es el ampliado que entra, por ejemplo, Presidente Perón, que es uno de los lugares donde también... A ver, la realidad es que si bien lo peor de los contagios uno cree que ya pasó, sobre todo con los datos de la capital federal, en el conurbano bonaerense, en estos 36 municipios, que es el conurbano ampliado, hay unos 13.500, 14.000 infectados por semana. Esto significa que, comparado en la semana que terminó el lunes pasado, hay un pequeño aumento en comparación con la anterior, cosa que antes venía en bajado. Estoy hablando de bajado porque estamos casi amesetados, ¿no? A ver, era una meseta que tendía a bajar, tampoco que tendía a bajar, pero muy poco. Ahora, también es cierto que estos municipios que vos decís que han tenido más aumento o han tenido más contagiados en la última semana con relación a la anterior, como por ejemplo Vicente López, San Martín, Morón, son municipios que hicieron más testeos. Ojo con esto, porque uno también, yo siempre digo que es clave ver la cifra, ya los perdimos, ya ni siquiera es título de... ¿Te acordás? Antes estábamos todos pendientes, y sobre todo los que trabajamos en los medios, del informe oficial. Antes era un matutino y un vespertino, ahora solo es el vespertino, para saber cómo iba. Ya se perdió eso, ya no hay ni siquiera último momento en la cantidad de contagiados, como hacían los principales noticieros a la hora que se daba ese informe. Eso significa que ya nos relajamos todos, y que eso también hay que corroborarlo con los datos, y los datos que te dicen que si bien hay una tendencia decreciente, estamos todavía muy alto, y además se están haciendo todavía muy pocos testeos. Lo que está claro es que uno, si sale a testear más, vas a tener más contagiados. ¿Por qué también es importante esto? Porque la cantidad de muertes es muy alta. Estamos hoy con pocos contagios, con pocos testeos, pero con muchas muertes. Es cierto que las muertes de hoy son muertes quizás de hace una semana o dos. Ya no hay tanto atraso como hubo en su momento. ¿Te acordás que la provincia de Buenos Aires, que fue un escándalo, que tuvo que salir a anunciar 3.000 y pico de muertes? Lo mismo en Capital Federal, en menos proporción, pero lo mismo pasó en la Capital Federal. La realidad es que todavía sigue siendo muy fuerte, y la tasa de positividad, que ahí te da un poco el esquema,
Porque si vos tenés la tasa de positividad que en el mundo recomienda que sea menos del 10%, la Organización Mundial de la Salud dice eso, ahí es cuando vos empezás a ver como que la curva empieza a bajar. En la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, en el resto del país ni que hablar, y un poco menos en la capital federal, la positividad sigue siendo muy alta. La acumulada, que no es lo mismo que la última semana, pero la acumulada en el conurbano sigue siendo el 30 y pico % de positividad. O sea, ¿que eso qué significa? Que si vos salís a testear más, vas a tener 35 de cada 100 positivos. Claro. Y es muchísimo, es muchísimo. Y en la capital federal ya es un 13%, estás mucho más cerca del 10%, aún estamos arriba de lo que, según dice la Organización Mundial de la Salud, debería ser lo correcto como para poder decir estamos en una tendencia de caída de la cantidad de contagios. Entonces, hay varios municipios que por lo menos en los últimos datos oficiales vieron cómo aumentaron cantidad de contagios en relación con la semana pasada, pero también es cierto para recalcar que son municipios como por ejemplo Vicente López, San Isidro, San Martín, Morón y algunos más que me estoy olvidando, que hicieron más testeos. ¿En dónde están? Donde según el informe oficial baja más la curva o la inclinación es más para caída de la cantidad de contagios, por ejemplo en La Matanza. Pero ¿qué pasa? La Matanza es el que menos testea. Entonces, La Matanza viene testeando menos todas las semanas. Entonces, es normal que ahí se vea una baja de contagios. Aún así, hay que resaltar el tema puntual, que siempre estuvo claro. Y uno tiene que ver donde menos se pueden manipular los números, que es números que son personas. En esto hay que ser muy riguroso, pero bueno, qué sé yo, la realidad es que son personas, son seres que murieron porque es la cantidad de muertos. Ahí es muy difícil de manipular. Ahí, más allá de que hay algunos países que directamente en los organismos internacionales que miden cómo está el coronavirus del mundo en cada una de las naciones, dejan de tomar datos serios en algunos países, como por ejemplo, pongámosle Venezuela, porque saben que mienten descaradamente con la cantidad de muertos por COVID, porque no quieren ser, obviamente, que los más muertos tienen. En este caso en la Argentina, ojo con esto, porque en algún momento la Argentina se ha jactado de ser un ejemplo en el mundo, lo hemos dicho muchas veces, inclusive el propio presidente de la Nación ha mostrado en filminas, esto lo veíamos todos los recambios de las cuarentenas, ¿no? O todas las extensiones, que se ha comparado con Chile, con Brasil, con Estados Unidos, con el País Vasco, con Suecia. Bueno, hoy lunes, la Argentina tiene más muertos por millón de habitantes que Chile, que Brasil, que Estados Unidos y que Suecia. Estamos el cuarto país en el mundo con mayor cantidad de muertos por habitante, estamos segundos con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes de toda América. Entonces, pongámonos donde estamos, digamos. Esto es lo que marcan las cifras. Después, si quieren, nos podemos estar hablando de cómo lo quieren vestir, de alguna manera, de algún justificativo, algún argumento tendencioso, pero la realidad son esos números, son los números que nosotros resaltábamos en su momento. Yo fui uno de los que dice, bueno, tan mal no estamos, la cuarentena funcionó. Yo fui un engañado de eso, de cómo el gobierno nos decía que estábamos muy bien, inclusive hasta cuando decíamos, bueno, comparémonos, que no está mal, digamos. Es feo, pero no está mal. Decir, bueno, ¿cómo estamos en relación con otros países? En su momento estábamos muy bien, pero la realidad es que hoy estamos entre los peores 5 países del mundo por muertos por cantidad de millón de habitantes de COVID en el mundo. Marian, dentro de todos estos temas, ¿no?, que venimos tocando, nos queda pendiente también para después del corte lo que tiene que ver con el Parque de la Costa, ¿no? La situación de los trabajadores que vienen perdiendo sus puestos de trabajo, se acerca diciembre y los planes que tiene el municipio para poder sostener la crisis social que estamos atravesando. Así que todo esto lo vamos a estar comentando a la vuelta del corte y algunos temas más que nos quedan pendientes. ¿Te parece? Dale, vamos. Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro.
En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En Trámites y Servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. Continuamos en esta noche de lunes en M20 con mucha información del conurbano bonaerense y como les decía antes del corte, tenemos varios temas para tocar. Uno de ellos tiene que ver con que se acerca cada vez más diciembre, o sea, en apenas, te diría, menos de 2 meses, Marian, estamos ya a fin de año. Y sabemos que la situación social y económica es realmente delicada, por eso también genera mucha incertidumbre con respecto a cómo va a estar la sociedad para ese momento. Y el gobierno en Casa Rosada ya se viene analizando esta situación, sabemos que el IFE se va a eliminar en el próximo mes, pero al mismo tiempo que se elimine el IFE, se van a implementar otro tipo de planes que tiene que ver con la estrategia armada que va a estar realizando el gobierno, con el pago de bonos especiales, el aumento de la asignación universal por hijo, y la tarjeta alimentar. Además, cajas navideñas y más fondos para las provincias. Estas son las estrategias que está abarajando el gobierno nacional para evitar una crisis social realmente fuerte, ¿no? Es el desborde, el famoso desborde social de los diciembres en la historia argentina, que son los peores meses que la gente... Ese temor, ¿no? A fin de año que lo arrastramos en nuestra historia directamente. Y la tensión, que hemos tenido diciembres bastante trágicos, ¿no? Y la realidad es que todo se complica cuando hay crisis económica. Y estamos entrando a un diciembre dentro de 2 semanas, a un diciembre con un 45% de desempleo. Estas son cifras, ¿no? Digamos que sobre todo más en el conurbano, mucho más el desempleo en el sector formal de los barrios carenciados. Además, estamos entrando con una desocupación récord o una desocupación muy importante, mucho más también en las zonas más pobres del conurbano, y eso genera una preocupación en el gobierno, si bien en el gobierno dicen que está lejos de pasar lo que, por ejemplo, sucedió en el diciembre del 2001 o en otros diciembres también. Dicen que la situación estuvo quizás más llevada con el tema del IFE. Ojo que el IFE también termina en diciembre. Van a reemplazar probablemente el IFE con cajas navideñas, con algún subsidio, con algún bono, como vos remarcabas, algún bono tanto para jubilados como también para los que reciben la asignación universal por hijo. Exacto. Digo esto como para tratar de calmar un poco el malestar social. Hay un gran malestar social que después nos vamos a meter con el tema de inseguridad porque se ve también en los datos. Siempre que hay crisis, siempre que hay malestar social, hay también un aumento de la inseguridad. Pero lo que está haciendo el gobierno es un programa que mucho lo está manejando el ministro de Desarrollo Social. Acá hemos hablado muchas veces con él, con Daniel Arroyo, que es vecino inclusive de la zona norte, en Vicente López, en Florida. Y la realidad es que Arroyo mismo dice, la situación la tenemos creemos que la tenemos medianamente controlada, pero vamos a hacer un esfuerzo, porque hay gente del propio gobierno que remarca, ojo que no estamos para un diciembre para sacar el IFE. Recordemos que el presupuesto que presentó el gobierno y que inclusive tuvo algún ruido interno dentro de la coalición del Frente de Todos, porque la propia Cristina Fernández de Kirchner lo mandó de vuelta a diputado, porque había una cuestión realmente disparatada, que diputados se había olvidado de presentar planilla de cómo iban a ser las obras. Bueno, algo bastante difícil de entender lo que sucedió, porque recordemos que el propio Sergio Massa le agregó algunos artículos a el proyecto del presupuesto del año que viene que no habían sido consensuados y que eso generó algún malestar, inclusive también dentro del Senado algunos propios integrantes del Frente de Todos que vieron como ahí quizás Sergio Massa estaría viendo algún tipo de lugares o de modificación de artículos que le pueda beneficiar a su propio espacio, reducto político dentro de lo que es el Frente de Todos. Más allá de eso, lo que sucedió es que se había votado en diputados, se pasó al Senado, el Senado lo devolvió a diputados y ahora hay que ver qué resta para esta semana, que probablemente tampoco se termine votando. ¿Qué significa ese presupuesto? Que no va a haber ningún tipo de ayuda por pandemia. No hay
inversión por pandemia, más allá de lo que es la vacuna, inversión social. Como que la pandemia se termina este año 2020, algo muy difícil de entender. Hay muchos que marcan que el ATP va a continuar. El ATP, sí, recordemos que es la ayuda que le da el gobierno a las empresas, ¿no? No el IFE, ese tema, el IFE, a eso quiero sumarle, Marian, al ATP quiero sumarle, ¿no? Lo que tiene que ver con evitar que se despidan a tantos trabajadores que hasta ahora, gracias a este amparo que viene teniendo el gobierno, que lo extendió por 60 días más, sí, hay tantas personas que pueden sostener todavía su trabajo. A ver, en esto entra también el ejemplo del Parque de la Costa, ¿no? Donde la empresa que está a cargo decía, a ver, nosotros estamos sosteniendo los sueldos que estamos pagándole a los 500 trabajadores que forman parte de este complejo de diversiones, ¿no? Durante todos estos meses gracias a la ATP, ¿no? Entonces, si eso desaparece, sabemos que también van a estar en juego tantos salarios que se vienen sosteniendo gracias a ese ingreso que da el gobierno, ¿no? Sin duda, si antes para entrar en inseguridad, más allá de lo que hubo una nueva manifestación de los trabajadores, o del gremio en realidad, ¿no? El gremio junto a los trabajadores del Tren de la Costa, porque no solo es el Tren de la Costa, hay muchos otros. Es el gremio, Marian, estamos hablando de los trabajadores agrupados en el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público. Ese es el sindicato público que está llevando adelante estas manifestaciones. Bueno, ¿no? Como siempre, hay que dar. Esto es la muerte, ¿viste? Es hablar de algo que va a suceder. Siempre decimos lo mismo, la punta del iceberg de la crisis. Sí, hay que dar condiciones para que sean rentables las empresas y tratar de, obviamente con la ayuda del gobierno, no hay que tomar a todos los trabajadores en el Estado porque termina pasando lo que está sucediendo ahora, que hay también ajuste del Estado, ¿no? Con ajuste de las jubilaciones además, en un gobierno peronista. Está claro que el nuevo programa para pagar las jubilaciones va a ser un programa donde los jubilados van a perder en comparación al otro que Macri había aprobado, con todas las polémicas que se generó en ese momento. Digo esto para tratar de entender la situación en que está el Estado y cómo se está ajustando el Estado para tratar de tener un acuerdo con el FMI. Estamos hablando dentro de un gobierno peronista, que antes nos decían que eso era mala palabra, ¿no? Que era un cubo, que era el diablo mismo que el FMI cuando mete la cola en algún país y sobre todo en la Argentina. Más allá de eso, lo que estamos viendo hoy es una situación muy complicada en muchas empresas y nosotros tenemos un informe que lo vamos a dar mañana, cuáles son todavía los comercios que ni pudieron abrir. Es obvio que cuando esto se empiece a ser más normal o volver a antes, muchas empresas se van a dar cuenta que están lejos de facturar lo que facturaban antes. Y ahí es cuando directamente, si no hay ayuda del gobierno, van a empezar a cerrar. Van a empezar a cerrar y van a empezar a despedir trabajadores. Es lo que va a suceder, probablemente y lamentablemente, ¿no? Bueno, Marian, de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Nos vamos a volver a encontrar mañana martes para continuar con toda la información que nos quedó pendiente y todo lo que vaya surgiendo, ¿no? Chao, saludos.